sobre Satanás es un tema muchas veces complicado. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la información que hay sobre él, que es tanta que si tú no la ordenas de una manera adecuada, es una ensaladera de información que te llega a tus manos. Pero también se debe por las distintas opiniones que tienen las personas con respecto a él. Hay personas que ven a Satanás como algo representativo, como algo figurativo, como una representación ya sea del mal, una representación de la oscuridad, una representación incluso en muchas ocasiones de sabiduría, entendimiento. Pero también hay personas que ven a Satanás como algo real, palpable. También hay hermanos en la fe que ven a Satanás como una persona lejana que está totalmente exenta del entorno en el cual ellos viven, porque Satanás está preocupado de otras cosas y no tendría por qué intrometerse en sus asuntos. Pero también hay otro hermano en la fe que ven a Satanás como el causante de todas sus desgracias, por todas las cosas malas que le suceden, le echan la culpa a Satanás. Siempre mencionar de que todas las fuentes de este video van a estar descritas abajo en la descripción del mismo. Si usted ha declarado, así como se declaró en Mateo capítulo 16 verso 16, de que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente, déjeme decirle una cosa: por causa de esa declaración que usted tomó un día, Satanás nos odia a muerte, nos odia con todo lo que él representa, nos odia a tal manera de que quiere a nosotros como personas vernos destruidos, vernos corrompidos, vernos totalmente deshechos, sin esperanza, sin opción. Pero más allá del objetivo que Satanás tiene con respecto a nosotros los seres humanos, hay un objetivo principal que radica desde el principio de los tiempos: es desacreditar y deshonrar toda la obra que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos, y desacreditar y deshonrar toda la obra que Jesús hizo en esta tierra y el sacrificio de la cruz que él hizo por nosotros. También tiene como objetivo corromper al hombre, que esta persona corrompida pueda estar solamente sumida en sus pensamientos, en su inteligencia, en su autosuficiencia, en sus capacidades, y que no tenga la opción de, en medio de todas estas características, honrar el nombre de Dios. Hablar sobre Satanás para muchos es un tema que no debiese tener cabida. Es un tema molesto, desagradable, pero se nos hace necesario hablar sobre Satanás y estudiar la forma de cómo él se mueve. Le pongo el siguiente ejemplo. Imagínese que su país decide no estudiar militarmente a sus países vecinos, y después de un par de años esos países vecinos llegan, lo atacan y lo destruye por completo, y esos países vecinos toman posesión del territorio en el cual usted vive. De la misma manera, si nosotros no estudiamos a Satanás, sus orígenes, sus estrategias, sus artimañas, lo más probable es que él venga y nos destruya. Hoy en día, también con respecto a Satanás, también hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos, muchas iglesias que toman la decisión de no hablar sobre el tema. Hay hermanos en la fe que ven a Satanás totalmente lejos, fuera de su alcance, pero no se dan cuenta que Satanás es astuto y que puede estar al lado suyo. Hacer esa declaración de que él está lejos y no toca su vida también puede ser un error, y es totalmente inteligente. Hay otros hermanos en la fe que le echan la culpa a Satanás por todo, que el diablo me sumió en el alcohol, o que el diablo metió su cola y yo estoy destruido porque el diablo se metió. Muchas de esas declaraciones son básicamente producto de tal vez esa falta de madurez de poder reconocer las cosas y decir: ¿sabes qué? Yo cometí un error por mis propias decisiones. La palabra Satanás es una palabra hebrea que significa adversario, que significa acusador, que significa alguien que resiste. Esta palabra es encontrada 19 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 14 de ellas es nombrada en Job, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en Salmos, capítulo 109, versículo 6, y en Zacarías, capítulo 3, verso 1 y verso 2. En cuanto al origen de Satanás, no hay ningún capítulo en la Biblia que hable directamente sobre el tema. Lo que sí podemos encontrar son versículos, los cuales nos hacen referencia. Por ejemplo, en Salmos 148, versículo 2, nos da a entender que Satanás y los demás ángeles fueron creados por Dios. Hebreos, capítulo 1, verso 7, y también el mismo libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14. Job, capítulo 1, nos
nos indica que Satanás fue probablemente el ángel más brillante que pudo haber creado Dios, tanto por su belleza como por su inteligencia, y también que este a la vez estaba por sobre el resto de los ángeles por estas características. También en Ezequiel capítulo 28 del verso 12 al 19 se nos dice cómo era Satanás antes de pecar. Pero con respecto a Ezequiel 28, literalmente se habla sobre el rey de Tiro, pero es más que aceptado de que este capítulo de Ezequiel 28 tiene un trasfondo mucho más profundo, y aceptamos de que se habla efectivamente de cómo era Satanás antes de pecar. También podemos encontrar en Isaías capítulo 14 del verso 12 al 15 el nombramiento o la característica de Satanás como lucero o estrella de la mañana. Ahora también hay que entender de que hubo una rebelión en el cielo en la cual Satanás, como el cabecilla de todo esto, se rebeló contra Dios, principalmente por orgullo. Estaba convencido de su belleza y de su propia gloria y creyó de que podía llegar a ser igual a Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? Cronológicamente no hay una fecha estimada. Lo que sí sabemos es que hubo una rebelión, de que las 3/4 partes del cielo, o mejor dicho, el 75% de todo el universo de ángeles que había en ese entonces, se dejaron convencer por Satanás y se rebelaron contra Dios. Lo que sí podemos deducir es que este evento, lo más probable que haya ocurrido antes de la creación del mundo. ¿Y esto debido a qué? Ya que en la creación de Adán y de Eva, Satanás como tal ya existía. Con respecto al actuar de Satanás, hay 2 veces en el Antiguo Testamento en el cual Satanás actúa de forma prominente, y este es en Job el primero, ya que ahí se menciona de que Satanás es autorizado por parte de Dios para enviar calamidades y tocar la vida de Job. Y también en Génesis capítulo 3, el actuar de Satanás tuvo como consecuencia la caída de Adán y Eva desde el huerto del Edén por el hecho de persuadirlos para comer del fruto que Dios les había prohibido. Quiero compartir con ustedes algunos detalles con respecto a este capítulo de Génesis, desglosarlo un poco, y a la vez igual quiero ser breve. Yo considero en lo personal que Génesis es el pasaje más importante con respecto al actuar de Satanás en el Antiguo Testamento. Un punto importante: Satanás guió una rebelión contra Dios, siendo él ya un ser maligno y siendo él un ser que ya existía en la época del huerto del Edén. En ese entonces es representado como una serpiente. Los teólogos tienen esa tela de discusión sobre si la serpiente realmente es el animal que conocemos hoy en día o es un simbolismo del mal de Satanás. Esto en sí no tiene ninguna importancia a la larga. ¿Qué es lo importante en este punto que quiero tocar? Que independiente que haya sido una serpiente o no, es que la historia de la humanidad fue engañada e inducida a desobedecer a Dios por un sabio, por un inteligente, pero por un maligno ser ya existente, el cual su nombre es Satanás. Fíjense en el siguiente detalle: Satanás aparece en el huerto del Edén como una serpiente y se presenta delante de Eva. Nosotros podemos entender que Dios en el huerto del Edén, todo lo que creó era bueno porque venía de parte de Dios. Entonces, por ende, la serpiente como animal era algo bueno, y al presentarse delante de Eva, Eva tenía la suficiente confianza para interactuar con la serpiente. Entonces no había duda con respecto a eso. Piensa lo siguiente: ¿qué hubiese sucedido si Satanás se hubiese presentado como tal? ¿Usted cree que Eva le hubiese hecho caso? Lo más probable es que Eva no le hubiese hecho caso y hubiese corrido tal vez despavorida ante la presencia de Satanás cara a cara. Pero hay que reconocer de que Satanás es astuto y se disfrazó como algo que ya existía en el huerto del Edén y que por ende ante el ojo era visto como algo bueno. Se disfrazó como una serpiente, como un animal que estaba en el huerto y que era algo bueno por ser creación de Dios. Todo parte en el Génesis 3 con un planteamiento que la serpiente o que Satanás le hace a Eva, y le genera esa pregunta suspicaz, esa pregunta que genera cuestionamiento, y le dice de la siguiente manera: Génesis capítulo 3 verso 1: ¿de veras que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? Obviamente Eva le responde: ella puede comer de los frutos que están en el huerto, pero por expresa petición de Dios, él le dice que no coman del fruto que está en el medio del jardín, porque si comen ciertamente van a morir. Se da cuenta de que siempre el objetivo de Satanás es deshonrar la obra de Dios. Desde ese momento, desde el Génesis hasta el día de hoy, Satanás siempre ha buscado desacreditar lo que Dios hace por la humanidad, que el actuar de Dios no tiene ninguna validez ante los ojos de Satanás, y ese pensamiento lo transmite a nosotros los hombres. ¿Qué más podemos decir sobre Génesis capítulo 3? Que una vez que Satanás le plantea una pregunta a Eva, Eva le responde a Satanás y
y Satanás le entrega una contrarrespuesta a la respuesta de Eva, se siente totalmente atraída, tentada y convencida de lo que Satanás le está diciendo, le está respondiendo es bueno y es real. ¿Qué es lo que le dice Satanás a Eva? Eso lo podemos encontrar en el versículo 4 y versículo 5 de Génesis capítulo 3, que dice textualmente: entonces la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En función de esa respuesta, Eva toma la decisión de tomar el fruto prohibido que está al medio del jardín y comer de ese fruto. Ya ahí el pecado entró. Como es evidente, Eva tampoco no quería quedar sola en esta decisión. Decidió compartir con Adán lo que Satanás le había dicho y ambos en su libre albedrío comieron del fruto. Adán ejerce su libre albedrío, come del fruto prohibido, desobedeciendo la palabra de Dios. Los efectos del pecado en ese mismo momento no se vieron inmediatamente, pero sí hubo consecuencias. También hay otros capítulos que hablan sobre el actuar de Satanás en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se incitó a David a censar al pueblo en Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1, cuando se acusó de pecado al sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3 versículo 1, cuando se empobreció al pueblo de Israel escogido a través de prácticas paganas en Primera de Reyes capítulo 18 verso 28, donde se menciona que se practicaron orgías, en Segunda de Reyes capítulo 9 verso 22, donde se habla de práctica de brujería de parte del pueblo escogido de Dios, cuando se habla también de ocultismo en Segunda de Reyes 21 versos 6 y 7, cuando se habla de adivinación en Miqueas capítulo 5 verso 12. Todas estas prácticas evidentemente son malas y son abominables frente a los ojos de Dios. Para terminar el tema del actuar sobre Satanás en el Antiguo Testamento, quiero recalcar algo sumamente importante. Quiero que todos nosotros tengamos claro que a pesar de que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén producto de la desobediencia a Dios, que si bien Job fue tocado por la mano de Satanás con el permiso de Dios, que si bien David censó al pueblo, como se acusó al sumo sacerdote Josué en Zacarías, como el pueblo de Dios practicó diferentes cosas abominables frente a los ojos de Dios, hay que sostener una cosa muy importante, que aún así Satanás está bajo el control total de Dios. Y me explico. Primero que nada, Satanás es un ángel poderoso más que nosotros como seres humanos, sí, pero también es limitado, porque él no tiene el poder que tiene nuestro Padre Celestial. Samuel 16, capítulo 16, verso 14-23 me avala esto, y Job capítulo 1 también me avala lo que estoy planteando en estos momentos. En el siguiente video vamos a ver cómo es el actuar de Satanás, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ya al hablar de Satanás en el Nuevo Testamento implica de que Satanás también en esta parte de la Biblia recibe distintos nombres. Yo creo que el más conocido, que aparte de que es Satanás, se le conoce como diablo, que significa adversario. Ahora destacar también de que Satanás y diablo, si bien se refieren a la misma persona, tienen distintos orígenes, porque Satanás es una palabra de origen hebreo, sin embargo diablo es una palabra de origen griego que significa acusador, al igual que Satanás. Pero así también, aparte de acusador, diablo significa difamador o calumniador. Esta palabra diablo se encuentra 60 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales ya 40 se mencionan solamente en los evangelios. Así también la palabra Satanás se nombra 34 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales 17 veces aparecen en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles, 11 veces en las epístolas, entiéndase desde Romanos hasta Judas, y se menciona 6 veces en el Apocalipsis. Otros nombres que recibe Satanás o diablo en el Nuevo Testamento. También se le menciona como el maligno, Efesios capítulo 6 versículo 16, como acusador en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, adversario en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, Apolión o destructor, Apocalipsis capítulo 9
versículo 11, como Belcebú o Señor de las Moscas. Mateo capítulo 12, verso 24, Dios de este mundo, en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, como Belial en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15, como dragón en capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis, príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2, verso 2, príncipe de este mundo en Juan capítulo 12, verso 31, como la serpiente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, el tentador en Mateo capítulo 4, versículo 3, como el león rugiente, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. También nombrar que Satanás posee ciertas características que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Hay que entender, la Biblia no trata a Satanás como una representación de algo. Satanás es tratado como una persona real, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay que mencionar lo siguiente: los expertos bíblicos tienen hoy en día una discusión en el Antiguo Testamento si Satanás es un título o es un nombre propio. En Job y Zacarías, cuando se menciona a Satanás, se le menciona solamente como un título, pero sin embargo, en Salmos 109 y en Primera de Crónicas, se le menciona a Satanás como un nombre propio. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, nosotros entendemos y se trata siempre en todo momento a Satanás como una persona real. Tiene una personalidad definida. Como toda persona, posee intelecto. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 avala esto. Posee emociones. Apocalipsis capítulo 12 verso 17 tiene voluntad, así como segunda de Timoteo capítulo 2 verso 26. También importante que Satanás, al ser una persona real, es responsable de sus actos delante del Señor, y esto Mateo 25.41 lo avala. ¿Qué otra característica tiene Satanás? Que es orgulloso, que es rebelde, que es un ser, una persona sin ley y que es un difamador. ¿Qué otras características podemos encontrar con respecto a Satanás en el Nuevo Testamento? Uno, que es gobernante de una hueste de ángeles caídos. Mateo capítulo 25 verso 41. Aquí me voy a detener un poquitito y vamos a volver un poco a lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento. Yo había mencionado que hubo una rebelión en el cielo, la cual Satanás perdió. Él fue arrojado junto con 3/4 partes del cielo, el 75% de los ángeles, al fondo del abismo, y esas huestes que Satanás gobierna son todos los ángeles caídos que se fueron con él. El poder de convencimiento que haya tenido Satanás tiene que ser tremendo. Se transformaron en demonios, siguieron a Satanás, que fueron engañados por Satanás, mejor dicho, despojarse de esa divinidad que Dios les había dado y transformarse en seres malignos. Punto 2. Nos revela: Satanás gobierna sobre principados, sobre potestades y sobre gobernadores. Efesios capítulo 6 versículo 12. Punto 3. Que lleva su actividad diabólica entre la gente que no reconoce a Cristo como su Señor. Marcos capítulo 4 verso 15, Juan capítulo 8 verso 44 y Colosenses capítulo 1 versículo 13. Hay que entender que si bien el mundo cristiano ha ido creciendo con los últimos años, aún así a través del mundo hay un número importante de personas que nunca han escuchado el nombre del Señor, y si lo han escuchado no han querido tomar esa decisión de reconocerlo en su vida como su Salvador. Y este tipo de personas están influenciadas por Satanás. Ojo, cuando me refiero a influenciadas no me refiero a que estén poseídas, eso es un cuento totalmente aparte, pero sí estas personas tienen mucha tendencia, en la mayoría de los casos, a practicar libertinaje, ocultismo, brujería y en muchos casos también a conciencia, desprestigiando el sacrificio de Cristo en la cruz. Hablar sobre posesiones demoníacas es hablar de uno de los temas más oscuros que hay dentro del satanismo, del ocultismo, de la demonología. La mayoría de nosotros sentimos miedo al hablar sobre ese tema. Sin embargo, la única experiencia que hemos tenido con respecto a las posesiones demoníacas es lo que vemos en el cine. Aún así, la mayoría de nosotros nunca hemos tenido experiencias reales ni cercanas sobre posesiones demoníacas. Pareciera que en la antigüedad las posesiones demoníacas eran más común de lo que se pensaba. Sin embargo, eso se debía a que en la mayoría de los casos
habían problemas físicos y psicológicos en las personas, los cuales eran asociados a posesiones demoníacas. Aún así, en la actualidad, a esos problemas físicos y psicológicos, la medicina le ha dado un tratamiento y un nombre adecuado para que en la mayoría de los casos esas personas puedan ser sanas. Aún así, la Biblia en el Nuevo Testamento hace una diferencia cuando se acercaban las personas a la presencia de Jesús y había un caso de efectiva posesión demoníaca y un caso efectivo de que solo era una enfermedad. Mateo capítulo 4 versículo 24 apoya esta idea. Ahora, eso sí, en los casos de posesiones demoníacas que habían en la Biblia, en la mayoría de ellos, aparte de la efectiva posesión demoníaca, había una consecuencia visible de un problema físico o psicológico de la persona que llegaba a la presencia de Jesús. Habían personas poseídas que tenían algún comportamiento extraño. Lucas 8:27 avalan esta idea. En el caso de personas endemoniadas que tenían como consecuencia visible ceguera. Mateo capítulo 12 versículo 22. En el caso de personas con parálisis, Hechos capítulo 8 versículo 7. En el caso de convulsiones, Lucas capítulo 9 verso 39. En el caso de paroxismos, Marcos capítulo 9 verso 17, verso 20 y verso 26. En el caso de autodestrucción, Marcos capítulo 9 versículo 22. En el caso de personas poseídas que tenían como consecuencia visible una fuerza sobrehumana, Marcos capítulo 5 versículo 4. En el caso de disociaciones de personalidad, Marcos capítulo 5 versos 6 al 10. En el caso de personas endemoniadas que tenían una capacidad especial para reconocer a la persona de Jesús, Marcos capítulo 5 versículo 7. Todos estos casos se presentaron en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el caso más emblemático de una posible posesión demoníaca las encontramos en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Para muchos creyentes y muchos eruditos en la Biblia, este es el caso más emblemático del Antiguo Testamento de una posible posesión demoníaca. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que hay otro grupo de eruditos bíblicos y de hermanos en la fe que creen que el problema de Saúl era solamente un problema psicológico asociado a una obsesividad. Esa es la discusión que hay hoy en día con respecto a este capítulo. Esta diferencia que se genera con respecto a Primera de Samuel capítulo 16 verso 14. Ahora la pregunta: ¿las posesiones demoníacas en el día de hoy son reales y cómo identificarlas? La Biblia nos enseña a nosotros que claramente la posesión demoníaca es real, pero ¿fue exclusiva en el tiempo de Jesús o todavía ocurre hoy? Y si ocurre hoy, ¿con qué frecuencia ocurre? Los estudios de las evidencias indicarían que la posesión demoníaca todavía ocurre, aunque es poco frecuente, especialmente si se compara en la época de Jesús, cuando parece que fue bastante común. Si hoy en día las posesiones demoníacas son menos frecuentes que en la época de Jesús, ¿cómo podemos saber si hay un caso de posesión demoníaca real o no y cuáles son sus síntomas? Lo primero, cuando estemos ante un caso de posible posesión demoníaca, debemos tener cuidado de descartar todas las posibles causas de la condición. Hay muchos casos en los siglos pasados que eran considerados como posesiones demoníacas y muchos de los cuales se piensan que son posesos ahora, que sin embargo solamente radica en un problema de enfermedad física o mental. Algunas condiciones médicas presentan rasgos similares a una posesión demoníaca. Las personas que se ocupan realmente sobre el tema de posesión demoníaca deben descartar cuidadosamente toda causa física del comportamiento de la persona antes de comenzar el proceso de consejería para poder sanarse de una posesión demoníaca. Ciertos casos distintivos de posesión demoníacas producen un fenómeno singular. ¿A qué me refiero con esto? De que hay evidencias en la persona poseída, como por ejemplo levitaciones, el peso de una persona, que es la incapacidad de poder mover a esa persona siendo que tiene un peso corporal accesible para poderse mover, los cambios de personalidad, los cambios de voces, los cambios de
condiciones físicas de un momento a otro, la capacidad de hablar otras lenguas que no son lenguas comúnmente que hable la persona poseída, los casos de fuerza sobrehumana, los conocimientos sobrenaturales de cosas del pasado y del presente, el vocabulario sucio, comportamiento violento y lo más importante, la evidente aversión o rechazo a Cristo y a todo lo que tiene que ver con la cristiandad. Para los que trabajan directamente en el tema de posesiones demoníacas, el último punto que toqué es la clave para poder concluir que una persona esté realmente endemoniada. De un comportamiento extraño a ya rechazar todo lo que tiene que ver con Cristo es la puerta para poder determinar que una persona está endemoniada, poseída por un demonio. Las señales de posesión no solamente se presentan en la persona, en los casos documentados, sino que también en el lugar o donde ocurren los hechos. Por ejemplo, ¿qué consecuencias en el ambiente se presentan en estos casos? Insoportable mal olor, temperatura muy baja o muy alta, objetos que vuelan, colgaduras que caen de la pared, ruidos extraños, desgarre de telas, sacudidas violentas de muebles o cosas de vidrio, lámparas desconectadas que se encienden, objetos que aparecen en lugares donde no fueron puestos y constante apertura y cierre de puertas. Para estos casos, ningún trastorno físico-psicológico pueden producir estos fenómenos. Inicialmente uno se puede preguntar si se trata de un fenómeno natural o la imaginación de uno. Solo después de que esas cosas ocurren repetidamente, comienzan uno a entender de que está presente frente a una actividad demoníaca que tiene como consecuencia una posesión. Los demonios no solamente poseen personas, sino que también poseen lugares. Parece que los espíritus malos quieren poseer una persona y un lugar, aunque como espíritus no ocupan un espacio físico. Así ocurrió con los muchos espíritus que poseía el Gadareno. Cuando Jesús les mandó a salir del hombre, ellos le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Marcos capítulo 5, verso 12. La Biblia avala de que la posesión demoníaca es algo real, pero también a la vez establece ya desde un principio la diferencia desde cuando hay una posesión demoníaca real y cuando hay un problema solamente físico o psicológico en la persona. Como decía anteriormente en los videos, el objetivo principal de Satanás es derrocar, desacreditar y deshonrar toda la obra que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Pero también déjeme decirle que este obrar de derrocar Satanás la obra de Dios no solo se limita hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, sino que Satanás ha trabajado en la historia de la iglesia tanto dentro de ella como fuera de ella, sembrando en la iglesia corrupción, herejía, contienda y cisma en la iglesia visible, y también ha fomentado con el paso del tiempo la persecución contra la iglesia. Ahora, déjeme decirle también que cuando hablo de iglesia me refiero tanto a tu persona como a mi persona. La corrupción de la iglesia visible y el levantamiento de las falsas iglesias fueron en gran medida obras de Satanás en la época medieval. Ya avanzando en el tiempo, en la época de Martín Lutero, si bien habían cosas que se atribuían a actividades demoníacas, se rechazaba en general la idea de los excesos de esta misma. Martín Lutero condenó la actividad exorcista, argumentando que no podemos repeler a los espíritus malignos por nuestras propias fuerzas y que ni siquiera debemos intentarlo. La palabra de Dios es suficiente para contener a Satanás y sus huestes. Ya en la época de Juan Calvino se condenó a quienes hablaban del diablo en función de las propias emociones malvadas que tenían las personas, y también se afirmó las enseñanzas de las escrituras basadas en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 18. Y al igual que Martín Lutero, condenó la excesiva actividad demoníaca que practicaban principalmente los católicos de la época. En la época de los puritanos se enfatizó la imitación de Satanás con el Espíritu Santo, y también se hizo mucha énfasis en algunos relatos del Antiguo Testamento sobre falsos profetas que recibían sueños, visiones de espíritus falsos, como por ejemplo lo que se relata en Deuteronomio capítulo 13 del verso 1 al 3, en Primera de Reyes capítulo 22 del verso 21 al 23, en Isaías capítulo 28 verso 7, en Ezequiel capítulo 13 del verso 1 al 9 y también en Zacarías capítulo 13 del verso 2 al 4.
Ahora también en la época donde predominaban los puritanos, hubo un crecimiento tanto naturalista como científico. ¿Y qué pasaba en la sociedad de la época? Se comenzó a cuestionar en gran manera todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la obra de Dios, producto también del avance de la tecnología, la medicina y la ciencia. ¿Qué se postulaba en esa época? Se decía lo siguiente, que era imposible tener luz eléctrica y beneficiarnos de los descubrimientos médicos y quirúrgicos y creer al mismo tiempo en los demonios y espíritus del Nuevo Testamento. Así también, a principios del siglo XX, también se postulaba lo siguiente, Dios puede controlar los rayos y truenos, también a la vez un meteorólogo puede utilizar fotografías por satélite y modelarlas en computador y predecir una tormenta eléctrica una semana antes. Con respecto al avance de la tecnología y de la ciencia, hay muchas personas que intentan poner en contraparte tanto la fe como la ciencia. Creo que la ciencia y la fe van de la mano. Una se complementa con la otra. He visto en los últimos años cómo la ciencia en sus diferentes métodos va confirmando lo que ya la Biblia había mencionado por medio de las personas que la escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo miles de años antes. También no podemos negar nosotros, el avance de la tecnología ha beneficiado tanto a creyentes en la fe como personas incrédulas, ya sea por ejemplo la esperanza de vida en la antigüedad se vivía hasta máximo los 30-40 años. Hoy en día, gracias a este avance de la tecnología y de la ciencia y de la medicina, podemos vivir fácilmente hasta los 80 o 100 años. Creo que la ciencia es una herramienta maravillosa para poder descubrirnos a nosotros mismos, pero también sin dejar de lado la fe y la creencia en Jesús y la obra que Él hizo por nosotros. Y creo firmemente de que tanto la ciencia como la fe, en vez de ser enemigas, se complementan unas con otras. Ahora, cambiando radicalmente de tema, hay que mencionar también de que hay muchas posturas eclesiásticas que se oponen a Satanás en el aspecto de que lo niegan por completo. Según datos estadísticos, el 76% de los anglicanos niegan la realidad de Satanás. Muchos teólogos incluso y muchos psicólogos han intentado reinterpretar los relatos bíblicos con respecto al tema de Satanás y adecuarlos a sus teorías y conclusiones. Esto da paso a un tema un poquito peligroso. Una de las artimañas que tiene Satanás es hacer creer a la sociedad, hacer creer a los mismos cristianos de que Él no existe y que es solo una figura dentro de la Biblia, no una persona real. ¿Y qué trae como consecuencia esta negación de Satanás? El aumento de la práctica de la brujería, del paganismo, de la astrología y del satanismo más duro. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Por ejemplo, hoy en la actualidad, el resurgimiento abierto a todo el público de iglesias de corte satánico, derechamente, tanto en Europa como en América del Norte. El satanismo moderno en Norteamérica fue introducido por Aleister Crowley. ¿Y qué postulaba este personaje? Enseñaba que Satanás es más poderoso que Dios, practicaba extraños rituales religiosos y sexuales y también abusaba dentro de estas mismas prácticas de las drogas. Anton LaVey, que fundó la Iglesia de Satanás en 1966. ¿Y qué postulaba a este personaje? Popularizó la figura de Baphomet y también postulaba de que Dios está muerto y Satanás vive. Según Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 6, Satanás en este momento se encuentra atado y sin la posibilidad de engañar a las naciones. Esto se debe prácticamente por el sacrificio que hizo Cristo en el madero de la cruz y su posterior resurrección. Aún así, Satanás tiene bajo su alero un ejército de demonios, los cuales están a su servicio para hacer el mal en la mayor cantidad que puedan. ¿Y cómo trabajan estos demonios? En el menor de los casos, trabajan en forma sobrenatural, en expresiones sobrenaturales, pero sí, en la mayoría de todo este caso, trabajan en el sistema mundial actual en el cual también nosotros los cristianos vivimos. El amor obsesivo por el dinero, el amor obsesivo por las riquezas, la avaricia, la homosexualidad, se presenta todo lo bueno como malo y todo lo malo como bueno, y así un sinfín de cosas por enumerar. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3 y 4, Efesios
capítulo 2, versículo 2 y Colosenses capítulo 1, versículo 13 avalan esta idea. En cuanto a la relación actual de todo este ejército de demonios que están comandados por Satanás y su relación con la iglesia, es una batalla campal a muerte. Le invito a que recordemos lo siguiente: la mayoría de nosotros, antes de conocer a Cristo, no conocíamos este tipo de luchas. Es más, a Satanás lo veíamos como incluso un personaje simpático, pero no fue hasta que tomamos la decisión de aceptar a Cristo y confesarlo como nuestro Salvador y confesarlo como el Hijo de Dios, hasta que logramos entender, uno más tarde, otro más temprano, esta batalla. El pueblo de Dios está íntimamente familiarizado con los intentos diarios de Satanás para herirlos. Ahora, como hijos de Dios, nosotros somos especialmente heridos. ¿En qué circunstancias? Primero, Satanás coloca pensamientos blasfemos en su mente y después susurra que no puede ser hijo de Dios si tiene tales pensamientos. Segundo, Satanás lo lleva a cuestionar de las promesas de Dios y la misericordia de Dios, que nunca lo ha tratado mal a usted. Tercero, Satanás busca persuadirlo de que usted no tiene parte en la salvación, dado que usted apenas ha comenzado con el Señor, pero que Dios no ha comenzado con usted. Cuarto, Satanás discute con usted argumentando que ningún hijo de Dios sería como usted, tan débil en la fe, tan corrupto, tan duro y falto de oración, tan estúpido y vano. Quinto, Satanás se presenta como su acusador, llevándolo a la desesperación, o en la forma de un ángel de luz, guiándolo a la presunción. Sexto, Satanás le presenta el lado agradable del mundo, tratando de hacerlo regresar a las costumbres, amistades y vanidades mundanas. Y séptimo, Satanás lo presiona para que sea indulgente con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la realidad hoy en día con respecto a Satanás y su relación con la iglesia cristiana. También se puede deducir de que se intenta cumplir el objetivo que tiene Satanás desde el principio de los tiempos: deshonrar y desacreditar la obra de Dios en todo lo que él pueda. Hay una frase que me llamó la atención y quiero compartirla con usted, que dice lo siguiente: no todos los que van a la iglesia son cristianos, pero sí todos los cristianos van a la iglesia. Yo sé que esta carrera es personal, la salvación es personal. Unos más tempranos que tarde logran entender el peso del evangelio, pero no es culpa de nosotros las personas, porque cada persona madura de una forma diferente. Unos maduran más jóvenes y otros maduran más adultos. Cada persona tiene un proceso especial y una relación con Dios única. No podemos esperar que todos los cristianos entiendan las cosas relacionadas con el evangelio al mismo tiempo. Bajo ese concepto logramos entender de que la iglesia de Cristo es imperfecta y que aún así, al estar en forma general bajo la gracia del Señor, es muy propensa a los ataques del enemigo, y por medio de ese ataque que muchos de los que se congregan en las iglesias terminen volviendo a su vida anterior, donde no reconocían a Cristo como su Salvador. Según Apocalipsis, capítulo 20 del verso 7 al 10, se nos da a entender que Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo y va a tener permiso para engañar a las naciones. Sin embargo, al final de cuentas, Satanás será derrotado y será echado al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. Hay que tener en cuenta que Satanás y toda su hueste de demonios son seres poderosos, más poderosos que el ser humano, pero aún así tienen ciertas limitaciones, porque no son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Satanás, así como también su hueste de demonios, no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Ellos son ángeles caídos, no son dioses caídos. Son poderosos, pero no todopoderosos. Ahí radica la causa de la limitancia que tiene Satanás, aún así su poder.